Presentación. Vicús es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los años 150 a.C. y 400 después de Cristo. Se descubrió en los años 60 mediante la huaquería ilegal. La gran mayoría de piezas de la mejor calidad se localizó dentro de la hacienda Pabur de Domingo Seminario Urrutia, quien fue el primero y único en denunciar en este acto ilícito que ocurría dentro de su propiedad a la Casa de la Cultura del Perú, siendo su director José María Arguedas. En 1963 comenzó la fiebre de la huaquería, donde se extrajo muchas piezas arqueológicas, donde fueron a parar a países de Europa. Domingo Seminario Urrutia, al ver esta comercialización ilegal, comenzó a comprar cada pieza que le ofrecieron con la única finalidad de preservar las piezas en su lugar de origen y evitar la pérdida de información. Por ello, Seminario Urrutia se pone en contacto con el Ministerio de Educación Pública, al Patronato Nacional de Arqueología, donde contrata el 4 de enero de 1964 a Ramiro Matos para que estudie esta nueva cultura. Asimismo, tenemos conocimiento de que Seminario contrató al arqueólogo Carlos Guzmán Ladón y de Guevara y al técnico José Casafranca Noriega. Estimaciones efectuadas por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras formuló su esquema cultural, tomando como base el criterio económico-social. Lumbreras se ocupó de la cultura vicús a partir de 1979, aproximadamente en la zona costera norte del Perú, en el curso inferior del río Piura, a 7 kilómetros del distrito de Churucanas, en la provincia de Morropón, departamento de Piura, descubierto por excavaciones clandestinas, huaqueros. Su sede administrativa localizada en el Cerro Vicús, a una altitud de 170 metros sobre el nivel del mar, y que da nombre a esta cultura, sirvió de enlace con las otras ciudades andinas ubicadas más al norte. Los vicús, conocedores de las aleaciones de la plata, oro y el cobre, usaron estos metales en la elaboración de sus instrumentos de labranza. Agricultura vicús. La agricultura fue la base de su desarrollo económico. Se conoce que cultivaban calabaza o mate, maíz y algunos frutos, con sistema de regadío avanzado y el principal instrumento de control y explotación social, respaldados por un férreo militarismo. Un fuerte contingente de guerreros nobles recorría sus dominios para hacer cumplir los mandatos del soberano. Estas actividades se complementaban con la ganadería o la caza. El rasgo más importante de esta cultura es la agricultura. Ubicación cultura vicús. La cultura vicús es una civilización antigua del Perú. Su nombre se debe al nombre del Cerro Vicús, que se encuentra a 50 kilómetros de Piura y donde se encuentra el cementerio más importante. Justamente esta cultura se ubicó en la costa y los valles de Piura y una parte al norte del departamento de Lambayeque. Cultura vicús. ¿Cómo era la sociedad vicús? Sociedad de la cultura vicús. La cultura vicús tenía una organización social compleja, basada en clases sociales formadas por gobernantes, individuos con distinto poder militar, político, social y económico. ¿Qué significaba vicús? En la antigua Roma, un vicus era un barrio o pequeña aglomeración urbana. Cultura vicus. ¿Qué importancia tenía la música para el mundo espiritual vicus? La música desempeñaba un importante papel en la vida virtual de los vicus. Se expresaba con distintos ámbitos de su cultura y muy especialmente en sus ritos funerarios. En los ajuares mortuorios se ha encontrado una importante cantidad de instrumentos, tales como tambores de cerámica, flautas o botellas silbadas. ¿Cómo eran las tumbas de la cultura vicus? Una de las características de vicus son precisamente estas tumbas consistentes en pozos verticales tubulares de profundidad y diámetro variable. Al final del pozo hay un ensanchamiento que da al conjunto la forma de bota. La profundidad del pozo oscila entre 4 y 15 metros, pero hay algunos que alcanzan los 15 metros. Buenos días, señoritas. Bienvenidas a su curso Arte y Cultura. Su profesor Ricardo Díaz Calegari les da la bienvenida. En esta oportunidad vamos a hacer dos temas: la cultura vicus,
su importancia que tuvo, que está ubicada en el departamento de Piura. Se dice que esta cultura influyó en la elaboración de huacos y de manifestaciones artísticas tanto en Ecuador como en Colombia, de acuerdo a los historiadores. Y el otro tema, que espero que les guste, es una interpretación plástica literaria. Tengo el honor de presentar al actor reconocido a nivel nacional e internacional, Carlos Rabines, quien va a participar dando lectura. Sí, gracias. Es de Jorge Díaz Herrera, un buen literato peruano y vive todavía. El pirata Pata de Palo y sus amigos. El pirata Pata de Palo un día decidió dejar el mar. Envolvió en su manta las pocas cosas que tenía y echándoselas al hombro se puso a caminar en busca de un lugar donde vivir. Llegó a su pueblo y a otro, pero junto a él llegaba su historia de pirata. La gente lo miraba con desconfianza y nadie quería tenerlo por vecino. Volvió a echar su atado al hombro y a recorrer los caminos y caminos. De un barquito de alta mar bajó un pirata a caminar. Ya no el barquito, ya no la mar, solo el pirata y su costumbre de caminar. Cierta vez le llegó la noche en un bosque. El pirata Pata de Palo tendió su manta en el suelo y se durmió sobre ella, con su gran bota de almohada al pie de un árbol. Cuando empezaron a cantar los pájaros de la madrugada, sintió que algo caliente le lamía el pie. Se levantó de un brinco, echando mano a su espada, y descubrió a un viejo perro. «Vete de aquí, vete», le gritó, y humedeciéndose la cara con agua del arroyo, se puso a andar. Al volver el rostro, vio que el viejo perro lo seguía. Lo amenazó con un puño para ahuyentarlo, y el animal hizo como si huyera, pero volvió a seguir tras el pirata. Debe estar tan solo como yo, y busca un compañero. Sacó un pedazo de pan de su bolsa y se lo ofreció. El viejo perro comió el pan y continuó caminando junto a Pata de Palo, quien le dijo: «Te llamaré Huracán, como mi antiguo barco. Como el mar las olas, por las tierras los caminos, navegando, caminando, se juntan los peregrinos». De pueblo en pueblo iban Pata de Palo y Huracán. Siempre encontraban personas que los miraban con desconfianza, y otras veces tenían que ir por los caminos en busca de un lugar donde vivir. Una tarde, muy cansados, se sentaron a la sombra de un sauce. Luego se zambulleron en las aguas del río. Cuando después de secarse bajo el sol, iban a proseguir su caminata. Se encontraron con un viejito que venía con una guitarra al hombro. «¿Por qué esa cara triste?», le preguntó el pirata. El viejito, que se llamaba Serafín, le contó que se iba por ahí a vender su guitarra porque los tiempos últimamente habían venido muy malos. Pata de Palo, que nunca desanimaba, cogió la guitarra y tocó, y contó una bulliciosa canción. Huracán, apenas escuchó la música, se paró en dos patas a bailar. Sonaron los silbidos y las palmas del viejito Serafín. «Más tarde saldrá la luna con su vestido de amor. Le cantaré a los luceros que con mi guitarra quiero un velero marinero, marinero como yo. Caminante, navegante, bolero. No, velero de tierra y agua, de luna, lucero y sol». Y fueron de plaza en plaza por muchos pueblos. ¡Qué bien tocaba la guitarra y cantaba el pirata Pata de Palo! ¡Cómo bailaba Huracán! «Señoras y señores, agua para los artistas», decía Serafín, bailando y palmoteando mientras tendía su sombrero para que el público que se arremolina a verlos dejara una propina. Echaban las ganancias en una bolsa
Bueno, fue una bolsita. Y todo era de todos. No tenían apuro de ganar dinero. Solo cuando la bolsita marrón ya no sonaba, volvían a actuar en otra plaza. Un día llegó un señor de duros bigotes y les dijo que quería contratarlos para que trabajen en un circo. Les habló tan bonito que sintieron pena decirle que no. Y le dijeron que sí. Y pensando que al fin encontraron un techo bajo el cual vivir, se fueron con el circo. Cuando vieron los retratos más grandes que ellos en unos carteles, se echaron a reír. La primera vez salieron a la pista del circo entre las luces, la música de la orquesta y tanta gente, sintiendo pequeños como hormigas. Pero recuperaron su entusiasmo y alegraron a todo el mundo. ¡Cuánta gritería y aplausos! ¡Y bravo! Y desde aquella noche se convirtieron en el espectáculo principal del circo. Serafín terminaba el baile palmoteando con su boca los pocos dientes los pocos dientes bien abiertos. El público aplaudía y aplaudía y aplaudía. El pirata Pata de Palo, el pirata Pata de Palo y el perro Huracán se van con el circo. ¿A dónde irán? Pasaron varios meses. El viejecito Serafín y Huracán les iba costando cada vez más trabajo cantar y bailar las tantas veces que el señor Bigotes les exigía. Después de cada función se tendían a descansar las fuerzas para levantarse. Y el señor de los bigotes duros: dentro de 3 horas la próxima función. Entonces el pirata Pata de Palo le dijo: mis amigos están cansados. Y el de los bigotes duros: aquí se les paga para trabajar. El pirata se quedó solo y pensativo mirando a sus amigos. Pelucita, el payaso más alegre del circo, se acercó a convencerle. Ya estamos viejos, pirata. Y aquí el dueño no le importa eso. A él solo le interesa llenarse de dinero. Al volver el patrón, el pirata se paró frente a él y le dijo: esta noche mis amigos no actuarán. Están muy cansados. Y el de los bigotes duros: aquí el que manda soy yo. Y el pirata: no somos tus esclavos. Y el de los bigotes duros hizo caer al pirata Pata de Palo de un empujón. Huracán se arrojó como un rayo contra el cirquero, pero una patada en el hocico le hizo retroceder. Entonces se incorporó el pirata y, conjuntamente con Serafín y Huracán, se trabaron en dura lucha contra el hombre corpulento. Al ver que los amigos iban cayendo, Pelucita se unió a ellos y dejaron al gigante rascándose la cabeza y pataleando de cólera sobre el acerrín del circo. A la mañana siguiente, los 4 compañeros cantaban con su guitarra a lo largo del camino. Contó el jilguero en su jaula, no es un canto de jilguero. El canto, para ser canto, no puede estar prisionero. Y caminando de pueblo en pueblo, donde funciones en las plazas, llegaron a un puerto. Pasearon por el muelle mirando los barcos, las gaviotas y los pelícanos. ¡Cuántos colores! ¡Cuántas banderas! Pescadores y marineros arreglaban sus redes y subían y bajaban por las escaleras de sus embarcaciones. Huracán olfateaba el mar y aullaba contento. ¡Pata de Palo!, llamó con fuerte voz un viejo marino que se acercó fumando su pipa. Los dos se abrazaron, reventando de alegría. Era Pedro Pájaro Pinto, un antiguo compañero de aventuras. Recordaron y recordaron historias tan hermosas y otras tan tristes. Y el pirata Pata de Palo supo que Pedro Pájaro Pinto estaba en espera de alguien que quisiera comprarle su barco. Ya no estaba tan bueno como antes, pero todavía sirve, dijo. Y Pata de Palo
no vendas tus barcos, no lo vendas. El pájaro Pinto, ¿de qué me serviría solo y viejo como me encuentro? Entonces los amigos le propusieron: iremos de puerto en puerto ofreciendo nuestras funciones. Seremos el barco Circo Pedro Pájaro Pinto y Pedro Pájaro Pinto será su capitán. Elevaron en el mástil una bandera de muchos colores. Pintaron en la proa con letras bien grandes: Circo Los 5 Amigos. Porque así lo quiso Pedro Pájaro Pinto. Después de elevar anclas, se fueron en el viejo barco por el mar. Quien la ve llegar quisiera que no se fuera, pero la guitarra vuelve a su barco de madera. Y por las aguas del mar navega, 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 navega. Gracias. Esta obra es de César Vega Herrera. Mi nombre es Carlos René Rabines. Bendiciones a todos ustedes. La legendaria cultura Vicús es el nombre de una cultura ubicada en los valles y en la costa de Piura, que se desarrolló desde el año 100 antes de nuestra era hasta el siglo IV de nuestra era. La denominación de Vicús se debe al lugar del nombre donde se encuentra el más importante cementerio, el Cerro Vicús, 50 kilómetros al este de Piura y a 1050 kilómetros al norte de Lima. Su área de influencia se extendió desde Tambo Grande y Salitral, la parte alta del río Piura, hasta el norte en las provincias piuranas de Morpón, Ayabaca, Huancabamba, probablemente hasta la Sierra Sur de Ecuador. Oficial fue el 1 de febrero de 1963 cuando se empezó a hablar de Vicús, pero sin darle aún este nombre. El diario La Prensa de Lima denunció que gran cantidad de huaqueros estaban devastando un antiquísimo cementerio, del cual se había sacado gran cantidad de piezas de oro, cobre y de cerámica. El primer enviado que llegó a Chulucanas en los primeros meses del año 1963 fue el arqueólogo Ramiro Matos Mendiola. Según relata el doctor Lumbreras, Matos recorrió en compañía de Florentino Gómez el sector durante 10 días, visitando 28 zonas arqueológicas comprendiendo Vicús, Yecala y Frías. Fue en Yecala donde se encontró la cerámica más fina. Cerca del Cerro Vicús se han encontrado cerca de 2000 pozos funerarios, verdaderas chimeneas mortuorias con una antigüedad de 12 a 14 siglos. Este es el corte esquemático de una tumba en Vicús. La profundidad variaba entre 4 a 11 metros y el ancho entre 0.70 y 1 metro, pero la forma no variaba. Al fondo de las tumbas no hay restos óseos, sino polvo de color marrón oscuro con la silueta de un hombre, pero no se han encontrado restos de hornos crematorios. Hay numerosas piezas de cerámica que representan frutos de la tierra como calabazas, sandías, melones, chirimoyas y zapallos. También frutas como chirimoyas, la que hemos mencionado. Hay la reproducción en alto relieve de un cangrejo sobre una plancha cuadrada de 11 centímetros de lado trabajada en cobre, que pertenece a la colección de Mujica Gallo. Los alimentos los colocaban en vasija de arcilla o en mates de calabaza, como hasta ahora se usan. En la Sierra Piurana existían llamas. Don Ciesa de León, cuando llegó al Perú, encontró muchas llamas en San Miguel de Piura instaladas cerca del Monte de los Padres. Se consumía su carne y se la utilizaba para transportar cargas de poco peso. Hay huacos que las representan llevando leña y depósitos de agua.
Debido a la temporalidad de las lluvias y por secarse los ríos después de los primeros meses del año, los hombres de Vicús construyeron canales y estanques. Los cronistas españoles se admiraron de esos canales hechos a mano que se construían en lo alto de las sierras de 8 a 10 pies de ancho y 1 o 2 estados de hondos. Como instrumento de labranza utilizaron una palana que tenía la paleta de cobre y el mango de madera. Para fertilizar la tierra utilizaron el guano que traían de la isla de Lobos. La cerámica de color original, el propio natural, es decir, anaranjada, es pintada con la técnica del negativo. Esta consiste en pintar las áreas que rodean las líneas que delimitan los motivos decorativos, mas no los motivos mismos, que de este modo aparecen resaltados en negativo. Las primeras eran generalmente ollas, cantarillas, vasijas y cuencos fabricados en gran abundancia. Tienen las paredes gruesas para lograr su gran resistencia al uso. La cerámica ornamental se inspiró en todo el mundo físico y social que rodeó al hombre de Vicús. Entre piezas de cerámica destinada a guardar líquidos hay los huacos silbadores. Estos recipientes emiten sonidos de diversas tonalidades, produciendo efectos sorprendentes a causa de la presión del aire que ejerce el líquido en el interior de la vasija al ser impulsado por el líquido cuando es vertido. Estas piezas pertenecen al periodo que podríamos llamar de esplendor que los arqueólogos conocen como Vicus Vicus. Se unen mediante doble conexión o puente comunicante. Los huacos eróticos son muchos y la vida sexual del hombre de Vicús se ofrece en forma amplia y variada. La metalurgia también fue una expresión muy importante en la cultura Vicús. Crearon collares, brazaletes, orejeras, narigueras, cuentas, discos, máscaras y pectorales. Utilizaron piedras preciosas y aleaciones de cobre, plata y oro. También utilizaron el cobre para elaborar varias armas como hachas, jabalinas, pecheras y porras estrelladas.